deberán concurrir a las urnas los que lo hagan de manera presencial. Para abordar este tema estamos en contacto con Eduardo Araya, quien es doctor en Ciencias Políticas y profesor de Relaciones Internacionales y director también del Observatorio de Historia y Política, quien es académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Profesor Eduardo, ¿cómo está? Ahí lo vemos en pantalla. Parece que lo tenemos muteado, no lo escucho en este momento. ¿Usted me escucha a mí? Parece que tiene muteado ahí su computador. Tiene que darle autorización al micrófono para que así lo podamos escuchar. Ahí parece que se nos quedó un poco pegado, pero yo le tengo fe al profesor Eduardo que rápidamente se va a lograr conectar con nosotros. Estas son parte de las cosas de ir en vivo y en directo. Vamos con todas las informaciones de nuestra región de Valparaíso, de todo el país y del mundo a través de nuestra señal en puranoticia.cl. Ahí estamos viendo si podemos recuperar la conexión con el profesor Eduardo Araya, quien les recuerdo es doctor en Ciencias Políticas, profesor de Relaciones Internacionales, director también del Observatorio de Historia y Política y se desempeña como académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ahí parece que está en contacto con nosotros. Ahí, profesor Eduardo, a ver si me escucha. No sé si yo perdí el audio o usted perdió el micrófono. Estamos los dos ahí. No lo logro escuchar. Bueno, les recuerdo que quienes van por la carrera a la elección como presidente en Estados Unidos es la representante del Partido Demócrata, que es la actual vicepresidenta de Joe Biden, Kamala Harris, mientras que el representante del Partido Republicano es nuevamente el expresidente y reconocido empresario Donald Trump. Ahí están por la carrera, ya que les recordamos que el sistema eleccionario en Estados Unidos es bastante distinto a nuestro país. Ahí el profesor Eduardo nos va a poder explicar un poco de cómo funciona el proceso ahí, los comicios en Estados Unidos, quienes cuentan con la forma de voto anticipado, un voto que se puede enviar por correo y también pueden asistir directamente a las urnas. Eso es este martes 5 de noviembre. Ahí estamos arreglando la conexión con el profesor Eduardo Araya y mientras tanto vamos con una información de nuestra región de Valparaíso. Los voy a invitar a dirigirse rápidamente a nuestro portal, donde un accidente de tránsito que se registró la madrugada de este martes 5 de noviembre, a las 4:30 horas específicamente, un conductor en estado de ebriedad chocó frente al casino de Viña del Mar, lo que reabrió una discusión en torno a la solicitud de un cruce peatonal que anteriormente había sido rechazado por el municipio de la Ciudad Jardín. El violento accidente de tránsito se registró específicamente en la avenida San Martín, frente al casino de Viña del Mar de nuestra Ciudad Jardín, el que, miren, terminó con la caseta que está al exterior del casino completamente destruida. A esa hora ya los guardias del recinto no se encontraban prestando funciones, por los que, a Dios gracias se podría decir, la caseta no se encontraba con trabajadores en su interior, por lo que no hubo que lamentar ningún tipo de víctimas fatales ni de ningún tipo, solamente resultó herido tanto el conductor del vehículo, quien, recordemos, estaba en estado de ebriedad, y también las dos personas que lo acompañaban. Miren, los voy a invitar aquí en nuestro sitio web puranoticia.cl y les voy a mostrar cómo fue el accidente de tránsito. Miren, aquí podemos ver cómo un auto, podemos ver que es un Volkswagen, bajo mi vista yo logro ver que es como un Volkswagen Golf, el que terminó volcando, miren, colisionó contra una publicidad y ahí el conductor terminó de perder el control del vehículo y terminó completamente volcado y destruyendo, miren, se los voy a ampliar para que puedan apreciar ahí cómo terminó destruyendo en su totalidad a la caseta de seguridad que se encuentra a las afueras del casino de la Ciudad Jardín. Esto se registró a las 4:30 horas de la madrugada de este martes 5 de noviembre.
El vehículo menor perdió el control del mismo y protagonizó este violento choque. Una vecina del lugar conversó con Puranoticia.cl y aseguró que el conductor del vehículo se dirigía a alta velocidad cuando perdió por completo el control del móvil y chocó contra un letrero publicitario, como yo se los contaba anteriormente, para luego terminar impactando la caseta del recinto de juegos. Ahí esta impactante colisión que se registró durante la madrugada de este miércoles en la Ciudad Jardín, en la avenida San Martín, ahí concurrido lugar de nuestra Ciudad Jardín. Y nos vamos también ahora con informaciones de nuestra región de Valparaíso, porque en medio del plan habitacional, yo se los contaba anteriormente, pero parece que me dicen por interno que ya el profesor Eduardo Araya se logró conectar con nosotros. Parece que ahí lo tengo a un lado de la pantalla. Les recuerdo que estamos en conversación con Eduardo Araya, quien es doctor en Ciencias Políticas y profesor de Relaciones Internacionales. También es director del Observatorio de Historia y Política, académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Eduardo Araya, quien nos acompañará para conversar sobre las elecciones que se empiezan a ya conocer algunos resultados este martes 5 de noviembre, las elecciones ahí presidenciales en Estados Unidos, donde por el Partido Demócrata, como se nos mencionaba anteriormente, corre en carrera ahí la actual vicepresidenta Kamala Harris, quien se enfrenta a quien esta vez representa al Partido Republicano nuevamente, el expresidente Donald Trump. Profesor Eduardo, ¿me escucha? Yo te escucho bien. ¿Tú me escuchas? Fuerte y claro. Lo escucho súper bien. Ay, sí. ¿Cómo está? Bueno, gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por siempre tener la disposición de conectarse con Hora de Noticias en puranoticia.cl. ¿Usted sabe más del tema que yo? Bueno, yo quiero decir que lo más probable, partir diciendo que lo más probable es que hoy en la noche no tengamos resultados. Por varias razones. En primer lugar, porque se trata de una elección en donde los pronósticos son muy estrechos. Prácticamente en las últimas estadísticas, claro, como en el promedio de las estadísticas, porque en Estados Unidos hay muchas estadísticas, tanto por estados como nacionales, Kamala Harris adelanta al candidato Trump por 3 puntos porcentuales, pero eso está dentro del margen de error estadístico. Ahora, habría que recordar que en las elecciones pasadas, cuando ganó el presidente Biden a la reelección de Trump, los resultados se demoraron 4 días. Y en las elecciones en donde compitió el presidente Bush en el 2000, hubo una larga disputa por el recuento de los votos del estado de Florida, que se judicializó y los resultados estuvieron recién 35 días después de la elección. Entonces, suponer de que vamos a tener, como ocurre en Chile, a las 8 de la noche una tendencia que nos permita definir más o menos cuál es el resultado, con certeza eso no va a ocurrir. Ahora, lo fundamental para entender hay dos cosas que yo creo que son muy importantes en relación a esta elección. Es una elección particularmente polarizada en Estados Unidos, pero además es la elección más importante en el mundo por los efectos que puede tener en el mundo la política exterior de Estados Unidos. Por ejemplo, en las declaraciones del presidente Trump de aumentar drásticamente los aranceles de Estados Unidos. Eso va a significar, por ejemplo, un problema considerable en la relación con China, porque la principal preocupación de Trump no es los aranceles en general, sino particularmente los aranceles con el principal contendor que Estados Unidos tiene en el mundo, que es China. Pero también va a afectar a la Unión Europea, ¿no? Por lo tanto, si esto ocurre, significa que el Producto Interno Bruto de esos países y por consiguiente de esas economías y por consiguiente del mundo se va a achicar. Y eso obviamente es malo para nosotros porque significa que va a haber menos demanda para nuestras exportaciones. Por ejemplo, ahora el sistema norteamericano es muy distinto al nuestro. En primer lugar, porque es un sistema federal, son 50 estados,
y hay legislaciones específicas, porque hay que pensar que en Estados Unidos no solo se elige presidente, en algunos lugares de Estados Unidos, en algunos estados, en algunas comunidades, se eligen hasta el sheriff de la policía, y los jueces, y los fiscales. Entonces, nosotros estamos pensando en la elección presidencial. Los norteamericanos están pensando en una elección, en un proceso más complejo, claro, a nivel local. Pero como nosotros no somos norteamericanos, tenemos que preocuparnos básicamente de la elección presidencial. Ahora, la elección, en la diferencia más básica, es indirecta. Es decir, los ciudadanos norteamericanos en Estados Unidos o fuera de Estados Unidos no votan directamente por el presidente y que esos votos se cuenten directamente y eso define a quién gana la elección, ¿no? Porque si fuera desde ese punto de vista, con seguridad Kamala Harris va a ganar o debería ganar esta elección. Eduardo, mira, yo ahí te quiero llevar, porque tú nos hablas que el proceso eleccionario de Estados Unidos es completamente diferente al que estamos acostumbrados nosotros, ¿cierto? Así es. Es por estado. ¿Cómo es esto en el fondo? Cada estado tiene puntos distintos. Mira, pero para entender esto hay que pensar de que las diferencias de población entre los distintos estados de Estados Unidos son brutalmente grandes. Y entonces, si la elección fuera directa, bastaría que los candidatos presidenciales hicieran campaña electoral en unos 8 o 10 estados y con eso se podrían garantizar la elección presidencial. Entonces la pregunta es, ¿y qué peso tendrían en ese contexto estados chicos? Como por ejemplo Vermont, que es chiquitito, que elige simplemente 3 delegados al colegio de los electores, en comparación, por ejemplo, con California, que elige 54. Entonces, para compensar esas diferencias, los norteamericanos votan por electores que se reúnen en un colegio y ellos eligen al presidente, pero además con una segunda particularidad. Son 536 votos en el colegio electoral, por lo tanto, la cifra mágica para ganar la elección presidencial son 270. Pero la segunda particularidad que es muy importante es que el que gana, o sea, el juego suma cero, el que gana, gana todo. O sea, Kamala Harris con certeza va a ganar California, su estado, donde ella fue fiscal general, como ministro de Justicia del estado, y con certeza se va a llevar esos 59 votos. 54 votos. ¿Ya? Aunque eventualmente en California Trump podría obtener algún voto también, pero el que gana el estado se lleva la totalidad de los votos del colegio electoral de ese estado. Y esos son los que finalmente se suman y tienen que dar 270 o más, ¿no? También eventualmente podría darse la posibilidad de un empate, y si es así, la Cámara de Representantes, el equivalente a nuestra Cámara de Diputados, es la que dirime la elección. Entonces, no sé si hasta aquí estoy siendo suficientemente claro, ¿no? Clarito pero como el agua. Habría que agregar lo siguiente, de que hay estados en donde tradicionalmente el voto es demócrata, California o Nueva York, y hay votos donde históricamente el voto es republicano, Florida, por ejemplo, o Texas. Por lo tanto, la elección, ¿dónde se decide? Se decide en 7 estados, que son llamados estados bisagra, en donde ahí la competencia es extraordinariamente reñida y por pocos votos se puede definir esta elección. Como yo ya señalé, algunos estados tienen 54 votos en el colegio electoral, los más chiquitos como Vermont o Wyoming tienen 3, porque esto es proporcional a la población, pero no es tan proporcional tampoco, porque, por ejemplo, la diferencia de población entre Vermont y California es de 1 a 60, pero la diferencia en votos electorales no es 1 a 60, es mucho menor, ¿no? Y esto tiene que ver con cuestiones históricas complejas, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, desde la época en que habían esclavos, en donde en el sur a los propietarios de esclavos, por supuesto, les gustaba que se contaran como población, aunque no se contaran como votantes.
Ahora, yo estaba diciendo que hay 7 estados que son los que van a decidir esta elección. Y esos son Arizona, Carolina del Norte, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin. Ahora, esos estados son muy distintos entre sí y por lo tanto la elección en esos estados va a tener distintos componentes. Por ejemplo, ahí hay estados industriales, como por ejemplo Michigan o Pensilvania, que tenían un fuerte componente industrial, que con las transformaciones de la economía global, ahí el sector industrial se ha ido contrayendo y por lo tanto hay más desempleo. Y por lo tanto, ese es un tipo de elector que podría ser sensible al discurso de Trump respecto de subir aranceles, porque eso podría ser percibido como un estímulo a la recuperación industrial. Hay otros estados que son fronterizos, en Arizona, por ejemplo, y por lo tanto ahí el tema de los inmigrantes, que tienen un componente más bien de economía agraria o rural, ahí el tema es otro. El tema es mucho más fuertemente, por ejemplo, la inmigración. Uh-huh. Y por lo tanto ahí los candidatos tienen que acomodar su propio discurso respecto de intereses particulares de los votantes de esos estados. En base a lo que tú nos explicaste recién, quien se convierta en el próximo presidente de Estados Unidos no es precisamente quien obtenga más votos. No, votos, entre comillas, democráticos, directos de las personas comunes y corrientes, no. No, ¿cierto? Entonces, ¿esto representa de forma efectiva la democracia en uno de los países que se hace llamar uno de los países más democráticos del mundo? ¿Es representativo? Es representativo, claro. Ahora, no hay ningún sistema electoral perfecto que transforme automáticamente voto en representación, y nosotros lo hemos experimentado aquí en Chile respecto de lo que pasaba con un sistema binominal, por ejemplo, cuando se transformó en un sistema proporcional. En un caso, había la ventaja de que hubiese partidos con mayorías más estables que garantizaban mayorías parlamentarias más estables. Con el actual sistema proporcional hemos visto que estamos como en los 20 y tantos partidos, que generan mucha dispersión del voto y por lo tanto hace mucho más difícil la gobernabilidad democrática. Eso pasa en todas partes. Ahora, el sistema democrático norteamericano no es que no sea democrático, lo que pasa es que, como yo señalaba, esto tiene una explicación histórica. Hay cosas que en Estados Unidos son difíciles de cambiar. Piensen ustedes que la Constitución de Estados Unidos es la de, si mal no recuerdo, 1778. O sea, desde que Estados Unidos existe como país independiente, han tenido una sola Constitución hasta el día de hoy. Con algunas reformas que se llaman enmiendas, pero nunca han cambiado su Constitución. Entonces, estos sistemas no son fáciles de cambiar y no son necesariamente, son complejos, porque evidentemente que tienen que ver con intereses de los estados y no solo con intereses de los votantes, ¿no? Pero en el conjunto, el problema de la democracia no es simplemente el problema de cómo se vota. El problema es cómo, o sea, una condición básica, mínima, en un sistema democrático son elecciones democráticas. Pero otra condición absolutamente necesaria es el equilibrio entre poderes del Estado, ¿no? Y lo hemos visto, por ejemplo, en el desarrollo de los últimos procesos electorales en Venezuela, porque ahí lo que no hay es equilibrio entre los poderes del Estado, esto que se llama, ¿no es cierto?, en jerga disciplinaria, checks and balance, ¿no es cierto?, de control y balance, o separación de los poderes del Estado. Entonces, desde ese punto de vista, no es cuestionable el sistema, de que el sistema norteamericano sea democrático. El problema que tiene Estados Unidos ahora, y particularmente con el caballero que estamos viendo en pantalla, es la polarización extrema, en donde Trump, podríamos decir que actúa siempre como al filo de la norma o simplemente se salta las normas. Y eso evidentemente que es muy peligroso en un sistema democrático, porque si todos los ciudadanos comienzan a percibir que el presidente se salta las normas y no le pasa nada, todos van detrás. Es estímulo para que otros se salten las normas también. Y ahí hay un problema complejo para el funcionamiento de la democracia. Tú recién hablaste que cómo podría afectar quien sea el próximo presidente de Estados Unidos a unas relaciones con Asia, ¿cierto? Particularmente con China. Claro.
quien sea el próximo presidente de Estados Unidos, ¿podría afectar también de alguna forma el conflicto que se vive actualmente en el Medio Oriente? Sí, pero probablemente la elección va a tener un impacto mucho más directo en el conflicto de Ucrania. Porque Trump ha declarado repetidamente que quiere terminar con el conflicto de Ucrania, porque lamentablemente para el mundo, Trump ve el tema de las relaciones internacionales de Estados Unidos como una especie de negocio. Entonces, ¿cómo gano? ¿Cómo ganamos? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto perdemos? Y entonces, él saca cuenta de lo que significa el gasto de Estados Unidos en garantizar la independencia de Ucrania y encuentra que es una pérdida. Y entonces cree que lo mejor que podría ocurrir para Estados Unidos es negociar algún acuerdo de paz con Putin, probablemente a costa de lo que Putin quiere, que es quedarse con una tajada de Ucrania, que es la región del Donbass. Y eso claramente es una percepción que entra en conflicto con las percepciones que los europeos tienen de ese problema. Ahora, en el conflicto del Medio Oriente, Kamala Harris, entre otras cosas, por las tensiones del propio proceso electoral de Estados Unidos, ha tratado de soslayar el tema y no decir nada. En cambio, Trump es claramente pro-israelí. Su yerno es judío y su yerno, el esposo de su hija mayor, claramente ha sido él la persona que ha hecho la intermediación con el Estado de Israel y con el gobierno de Netanyahu. Hay que acordarse de que el único país importante en el mundo que trasladó su embajada a Jerusalén es precisamente Estados Unidos, bajo la administración Trump. Entonces, sí. Ahora, de otro lado, hay que mirar lo que ocurrió con el presidente Biden en relación al gobierno de Netanyahu. El gobierno de Netanyahu ha olímpicamente desatendido las indicaciones o las preocupaciones del gobierno norteamericano, por ejemplo, de negociar un alto el fuego, tanto por la situación de Gaza como por la situación del Líbano. Y si Estados Unidos tiene poca capacidad de influir sobre el gobierno de Netanyahu, ya me dirán ustedes que otro país podría tener un grado mayor de influencia. Entonces, ahí yo creo que en ese ámbito no creo que haya muchos cambios, sí probablemente muchos más en relación al conflicto de Ucrania. Eduardo, una pregunta, algo que siempre sale a la luz cuando hablamos de votaciones en Norteamérica. El voto latino, algo que siempre se nombra cuando hablamos de elecciones de presidente en Estados Unidos. En esta ocasión, ¿tendrá alguna incidencia el voto latino? ¿Con quién está el voto latino? No existe. El voto latino, así como en esos términos, es como hablar del voto de la gente. Perfecto. La gente vota, pero la gente como en sí misma no es una categoría que influya en un proceso electoral. Entonces, lo que ocurre con el voto latino es que hay distintas comunidades latinas en distintos estados con distintos intereses, ¿no? Ahora, por ejemplo, Florida que es un voto tradicionalmente conservador y por lo tanto republicano, históricamente ha tenido una mayoría, una suerte de élite local de orígenes cubanos y que sistemáticamente es republicana. También allí hay muchos venezolanos, pero hay otros lugares, por ejemplo, en Georgia, donde la comunidad puertorriqueña es relativamente grande, y por supuesto es perfectamente posible que los puertorriqueños en Georgia o en el resto de Estados Unidos no les haya caído muy simpático esta intervención de uno de los invitados en un meeting de Trump, en donde dijo que Puerto Rico era una isla de basura. A lo mejor a alguien le pareció divertido, pero a los puertorriqueños no. Entonces, probablemente eso va a generar un alineamiento mayor respecto del voto de los puertorriqueños
Bueno, de hecho, Eh, fue el propio claro, en expresidente apoyo Trump que a se Kamala Harris. desligó de esos dichos de un comediante que lo Sí, dijo en campaña de él. Se claro, desmarcó pero inmediatamente el propio Donald Trump de los dichos de su campaña. claro, porque Trump es un tipo hábil que si hay algo que ha aprendido mucho en su vida es a moverse en los medios. Pero la cantidad de expresiones racistas que ha tenido Trump en su anterior periodo presidencial y a lo largo de su vida, el catálogo es extenso. Por lo tanto, claro, también uno podría decir que fue una salida de libreto del presidente Trump, decir que los votantes del presidente Biden, que los votantes de Trump son basura, pero la verdad es que lo que estaba tratando de decir el presidente Biden es que las expresiones racistas de Trump y de los partidarios de Trump de eso hay mucha evidencia. Entonces, mira, hay una entrevista que creo que está en el diario en La Tercera de hoy, de una chilena que trabajó como asesor de Trump en los inicios de su carrera empresarial eh, en el área de la construcción, de estos rascacielos en Manhattan, y ahí hay una cantidad de testimonios personales del racismo de Trump bastante contundente. Y yo creo que eso nadie lo discute en serio en Estados Unidos. El problema es que a buena parte de los electores de Trump eso no les importa en absoluto. Bueno, y estos Eh, dichos del expresidente Trump se podían ver, quienes lo conocimos en su carrera en televisión, él tenía un reality, ¿se acuerda? sí, claro. Donde no escondía sus dichos contra los latinos y era bastante crítico, ya en esa época, estamos hablando 15 años atrás. Muchos años, claro. Sí, entonces, pero la pregunta es, ¿pero por qué eso no tiene incidencia en la campaña? Porque sintoniza con muchas tendencias de la sociedad norteamericana, en donde, así como ocurre también en países de Europa, particularmente, por ejemplo, en Alemania, pero también acá, la inmigración se ha ido transformando en un problema asociado a ciertas percepciones de amenaza, por ejemplo, en el tema del empleo. Lo cual, en general, a ver, no sabemos que Trump ha dicho, por ejemplo, que los mexicanos son una manga de drogadictos, violadores, narcotraficantes y delincuentes, etcétera, y un largo etcétera. Eh, Todo el mundo sabe, mirando los datos, que la mayor parte de la inmigración mexicana no tiene que ver con la delincuencia. Pero aún así, hay mucha gente que, entre los votantes republicanos particularmente, que ven allí una amenaza y por lo tanto esta idea de muro de Trump de construir muros les hace sentido. Agradecemos al profesor Eduardo Araya, quien tuvo la amabilidad, como siempre, de conectarse con Hora de Noticias. Recordemos que es doctor en Ciencias Políticas, profesor también de Relaciones Internacionales, director del Observatorio de Historia y Política y académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Muchas gracias, Eduardo, por conectarte con nosotros en Hora de Noticias. Pero nadie es perfecto. Gracias por la invitación. Pero un extenso Adiós. currículum sí tiene, profesor. Muchas gracias por conectarse y estamos ahí hablando para que después lo voy a estar molestando para que analicemos los resultados. Y de esta forma hacemos un breve corte comercial y ya estamos de regreso con más informaciones en Hora de Noticias, como siempre, a través de nuestra pantalla de la señal de puranoticias.cl.